Aleluya. Gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 19 al versículo 24. Dice así el libro de Dios. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Versículo 24 y último: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí con la lectura. Anteriormente estudié que Daniel fue denunciado ante el rey Darío por no obedecer el edicto que había firmado, y por eso Daniel fue echado al foso de los leones, y de esa manera Daniel sería totalmente destruido. Y en esta porción que he leído, quiero hablar brevemente, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, sobre la salvación de Dios a Daniel. Lo voy a repetir: la salvación de Dios a Daniel. El rey Darío apreciaba mucho a Daniel, por lo cual le pesó en gran manera lo que había hecho con Daniel. Ahora veamos, dice el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Podemos notar que después de una noche de insomnio, el rey se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Y el versículo 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Este detalle es curioso, porque lo lógico sería que aquellos leones hambrientos hubieran devorado a Daniel, pero parece que el rey conservaba la esperanza de que Daniel hubiera sido protegido por el Dios a quien servía. Es decir, el rey Darío esperaba y deseaba un milagro de salvación en la vida de Daniel. Pero lo maravilloso es que el rey Darío, en el mismo instante, se da cuenta que el Dios al que Daniel servía sí que lo había librado de los leones. Y la prueba de esto es lo que dice en el versículo 21 y 22 de la porción que he leído. Veamos. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Dice el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este fue un poderoso testimonio que Daniel da a un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de Dios a favor de los que le sirven. Una vez más en este libro, Dios demuestra que Él es quien cuida de aquellos que confían en Él. El Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Por otra parte, en Daniel, el siervo amado de Dios,
En él no hubo ninguna palabra de reproche, ni de amargura, ni de odio, ni de rencor, ni de venganza alguna contra sus enemigos. Sin duda alguna, Daniel todo lo había puesto en las manos del Señor. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 19 y versículo 19 en adelante dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este caso, el profeta Daniel, todo lo contrario. Daniel estaba muy feliz por los hechos, por el respaldo que había tenido de Dios. Al fin y al cabo, había pasado la noche con el ángel del Señor, quien pudo haber sido Cristo preencarnado. Aleluya, bendito sea el Señor por siempre. Daniel fue salvo por su fe puesta en Dios, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según lo explica el escritor inspirado por el Espíritu en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 33, dice ahí que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Aleluya, bendito sea el Señor por siempre, estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Los hombres habían condenado a Daniel, pero Dios no. El deseo de Dios era el de prolongarle la vida al profeta. Así que le libró de ser devorado por los leones. Hasta el mismo rey se llenó de gozo al ver a Daniel sin ningún daño. Y ahora dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando el rey Darío se encuentra nuevamente con Daniel, entonces da la orden de traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel para arrojarlos al foso de los leones. Dice el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora, supongo que no fueron ejecutados los 120 sátrapas, sino solo aquellos que habían promovido la conspiración contra Daniel, el siervo amado de Dios. Ellos recibieron el mismo castigo que habían ideado para Daniel. Y por supuesto, aquellos leones hambrientos no tardaron en apoderarse de ellos. Lo que evidencia es que los leones no se comieron a Daniel no porque no tenían hambre. Los leones no devoraron a Daniel porque Dios lo salvó. Bendito sea el Señor. Dios lo guardó de los leones, quienes son unas bestias salvajes. Bendito sea el Señor por siempre. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 28 en adelante, dijo lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?